Vamos a hablar un poquito sobre el tema de inmigración. Creo que vamos a cubrir de forma bien amplia una idea de cuáles son los pasos que tienen que seguir las personas, más que eso, cuáles son los caminos disponibles, cuáles son los caminos que existen. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a llegar al final de uno de los caminos que existen, es el asilo. Vamos a hablar un poquitico sobre el tema del asilo político y luego vamos a abrir las preguntas. Ok. Realmente las avenidas para venirse a vivir a Estados Unidos, para quedarse acá legalmente, son bien limitadas. No existen, mucha gente acá en Estados Unidos internamente dice, bueno, pero es que los inmigrantes ilegales, ¿por qué no se ponen en la fila para que vengan legalmente? Es que no hay una fila. La fila no existe. ¿Qué pasa? Fundamentalmente hay vías de no inmigrante que te dan una visa y hay vías para venirse como migrante, que hay 3 avenidas principales, ¿no? Para venirse como no inmigrante, a través de una visa, hay una que la gran mayoría conoce muy bien, que es la visa de turista. La visa de turista te permite venir, entrar con una intención de visitar. No puedes trabajar, no puedes estudiar, te puedes quedar máximo 6 meses. Hay ciertas excepciones a la regla, pero técnicamente es lo que te puedes quedar, 6 meses. No hay mucho que puedas hacer con la visa de turista. Después de la visa, una vez estando acá, se supone que si tu intención era venirte como turista, no se supone que tú tengas permiso para brincar a otra vía. Pero bueno, hay excepciones a la regla también y si nos ponemos a explicarlas todas con detalle, se nos va el tiempo, pero sabemos que la visa de turista no da muchas alternativas para venirse a vivir acá. Hay otra que es que da un poquito más de alternativas, como la visa de estudiante. Con la visa de estudiante las personas pueden venir por más tiempo, porque mientras estén estudiando pueden permanecer acá. Cuando tú entras como turista te dan te sellan el pasaporte y te dicen tienes que salir en 180 días, ¿no? Y te ponen ahí la fecha. Cuando tú entras como estudiante te ponen DS, duración del estatus, el tiempo que tú vas a estar acá depende de lo que vaya a durar lo que tú vayas a estudiar. Y si después extiendes lo que vas a estudiar y te quedas un montón de años más, chévere, no pasa nada. Tú como estudiante tienes un tiempo para quedarte acá mucho más amplio, pero sobre todo al principio no tienes permiso para trabajar. Para que se abran las puertas a los permisos de trabajar es todo un tema más complicado que muchos acá sé que conocen, los temas de OPT, CPT, pero bueno, en líneas generales, por lo menos tienes que haber estudiado durante un año y algo que no sea inglés. Si vienes a estudiar inglés, esa puerta está cerrada. Y tampoco te permite trabajar, por lo menos por un buen tiempo no te va a permitir trabajar, y estudiar es caro. Estudiar acá en este país es bastante caro. Entonces, eso es una enorme desventaja que le cierra las puertas a mucha gente. Eso nos da una idea de cómo entrar, ¿no? Pero hay 3 avenidas centrales para poderse quedar ya o por más tiempo. Una es la vía del trabajo, otra es la vía familiar y otra es la vía humanitaria. La vía del trabajo nos permite que a través de una petición de un empleador, generalmente, tú puedas quedarte acá o bien con una visa que es temporal o bien con una residencia que ya es permanente, ¿no? Estas alternativas también, hay millones de subdivisiones. Literalmente hay un abecedario entero de visas, de la A a la Z, y se acabaron y entonces empezaron a hacer dobles visas, TN, EB. Pero bueno, hay una cantidad amplísima de tipos de visa, y la más común con relación a la visa de trabajo es la visa H, que es en particular la H1B. Es cuando un empleador dice yo quiero contratar a fulano de tal y te hace una petición como lo llaman aquí el sponsor. Esta visa es sumamente complicada porque solamente lo puedes hacer una vez al año, que es el 1 de abril de todos los años. Si te sale, además tienes que participar en una lotería porque hay un máximo anual. Si sales en la lotería, fabuloso, quiere decir que puedes empezar a trabajar a partir del 1 de octubre,
pero no hay garantía tampoco. Si sales en la hotelería tampoco hay garantía, porque entre abril y octubre tienes que demostrar que sí realmente calificas. Es realmente complicado, pero ese es un mecanismo, la visa H, que te permitiría venirte hasta 6 años. Hay otros tipos de visas que llaman visas inversionistas, por ejemplo, que tú eres capaz de hacer una inversión acá. Hay una visa que se llama la visa L, que es una visa de transferencia dentro de una misma compañía. Por ejemplo, alguien que tiene una compañía en Venezuela puede abrir una sede acá, o que trabaja en una compañía que tiene tanto oficinas en Venezuela como acá, pudiera ser transferido de la oficina en Venezuela a la oficina de Estados Unidos. Esa es la visa L. Esa es una visa fabulosa. El que tenga la oportunidad de venirse a través de esa, hay muchas ventajas de la visa L con relación a la visa H, pero bueno, también hay complicaciones. No es ninguna de estas visas es sencilla de obtener. Hay visas que no están abiertas para los venezolanos, visas inversionistas como la E2, que no están abiertas para los venezolanos, sino para una serie de otras nacionalidades, porque dependen de un tratado internacional bilateral entre Estados Unidos y ese otro país. Y hay muchísimos países que están incluidos. En Latinoamérica está, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Chile, México, Venezuela no, y muchos países europeos. Y hay muchos venezolanos que son, por ejemplo, venezolanos y españoles, venezolanos e italianos, que pueden aplicar por la visa E2, pero si es venezolano y portugués, quedó por fuera, porque Portugal tampoco tiene esta ventaja, ¿no? este convenio. La visa E2 permite venir como inversionista, solo que la inversión también es más o menos significativa. Estamos hablando de una inversión de mínimo $70,000 para poder... no es una cifra exacta, sino es una cifra que se estima basado en un plan de negocios que tiene uno que presentar, ¿no? Entonces, pero se estima que está alrededor de los $70,000 dependiendo del tipo de negocios que uno vaya a hacer. Y uno pudiera venir como inversionista E2. Hay otra que te permite venir como residente, ya una visa inversionista que te permite venir como residente. La cifra es un poquito más alta, la cifra mínima es $500,000. Al que tenga $500,000 de cambio puede venir y obtener la residencia. Venezuela en el año 2012 y 2013 estuvo entre los 5 países con más inversionistas de EB5, o sea, personas que se vinieron invirtiendo $1 millón o $500,000. Venezuela estuvo entre los 5 más. Ya salió de la lista, ya los que tenían esa cantidad ya no están, ya no se están viniendo, no sé. Pero por varios años hubo un interés muy grande dentro de los abogados de inmigración para ese mercado venezolano de personas que estaban viniendo con este tipo de inversión. Esa es la EB5. Bueno, y aparte de eso hay otras que son visas para personas con talentos extraordinarios, que son bien complicadas porque requieren que tú tengas premios internacionales por haberte destacado en un área específica, ¿no? En tu área profesional. Y ciertas personas que se han destacado internacionalmente por lo que hacen, pueden obtener este tipo de visa, que puede ser o bien la visa O, que es una visa que te permite vivir en el exterior, pero entrar y salir de Estados Unidos libremente, o incluso vivir acá. Y hay otra alternativa que es puedes obtener directamente la EB1, que es la residencia, una residencia por tu talento extraordinario. Eso nos da una idea hablamos de 3 avenidas para obtener una residencia. Esta es la avenida del trabajo. Hay otra, que es la familiar. La familiar es cuando un familiar inmediato tuyo, ciudadano o residente, hace una petición hacia ti. Y dependiendo de tu vínculo y de si ese familiar es ciudadano o residente, puede salir inmediatamente o puede tardarse hasta 13 años si es tu hermano, por ejemplo. Entonces, fundamentalmente lo que significa es quien tenga o bien un hermano o un papá o un hijo mayor de 21 años que sea ciudadano o residente, puede ser el beneficiario de una petición familiar para venirse acá. Los hijos menores de 21 años de un ciudadano, los esposos de un ciudadano, la visa sale de forma inmediata. Los que no son ni hijos de menores de 21 ni
esposo de un ciudadano, tienen una lista de espera que varía dependiendo de la relación y de si es ciudadano o residente. Y varía, por ejemplo, los esposos de los residentes, la lista de espera es como de 2 años y medio. Y los hermanos de los ciudadanos no pueden pedir los residentes no pueden pedir a sus hermanos. Para pedir a tu hermano tienes que ser ciudadano. Y la lista de espera es 13 años aproximadamente. Entonces, eso nos da la idea de la vía familiar. Por último, la tercera avenida es la humanitaria. Dentro de la avenida humanitaria hay ciertas alternativas, ¿no? Hay una cosa que llaman la visa U, que son personas que son víctimas de crímenes acá en Estados Unidos, de un crimen severo, personas que han sido una víctima de un crimen muy importante muy severo y sirvió de testigo en la investigación de ese crimen, pudiera obtener una visa U y quedarse acá, eventualmente obtener una residencia. Hay otra visa que llaman la visa T, que son personas que son víctimas de tráfico de personas, que también pudieran obtener una visa y eventualmente una residencia. Hay otra que es el camino que llaman VAWA, que son las víctimas de violencia doméstica, que hay unas restricciones bien concretas entre las víctimas de violencia doméstica, sobre todo que el esposo o la esposa que ejerce la violencia doméstica sea residente o ciudadano para poder calificar para VAWA. Pero la vía central de esta avenida humanitaria es el asilo político. Y el grueso de las personas que vienen por esta vía vienen por el asilo político. De hecho, hemos visto una correlación bastante clara del número de venezolanos viniendo acá a aplicar por asilo político y la violación a derechos humanos y la represión en Venezuela. Por ejemplo, en febrero de 2012, cuando empezaron las protestas, cuando empezaron a haber presos políticos en números, cuando Maduro llegó al poder había 11 presos políticos. 11. Hoy hay 431. En febrero de 2014 empezaron a aumentar de forma desproporcionada esos presos políticos. En ese mismo mes, el mes de febrero, acá en Estados Unidos se sigue mes a mes el número de venezolanos que aplican por asilo, el número de personas internacionales que aplican por asilo, y publican el top 10 de las nacionalidades que han aplicado por asilo en ese mes. Venezuela entró en ese top 10 en febrero de 2014. No solamente no hemos salido desde entonces, sino que desde hace aproximadamente un año estamos desde hace año y medio estamos en el top 3. Y desde hace como los últimos 9 o 10 meses seguidos, estamos de primero. Pero lo que da pánico es que tú ves la curva y es así. De cómo va aumentando el número de venezolanos aplicando por asilo. En febrero de 2014 había 92 venezolanos aplicando por asilo político en ese mes. Y logró que Venezuela estuviera en el 10º puesto ese mes. En marzo de 2017 eran 4.330. Es decir, el 22% de los solicitantes de asilo político afirmativo en Estados Unidos en marzo eran venezolanos. 22%. 1 de cada 5 solicitantes de asilo político en todo Estados Unidos era venezolano. Una cifra completamente alarmante. Bueno, es importante también entender esto, tener una idea de este tema de asilo, porque mucha gente envía su aplicación y realmente no califican. Personas que no saben que no califican terminan enviando su aplicación y no saben cuáles son las consecuencias, ¿no? Y hay que entender cómo funciona el proceso de asilo antes de tomar la decisión de si uno se va a embaucar en ese camino o no, porque tienes que entender las consecuencias. Y, por ejemplo, en Florida, que es donde está más del 70% de los solicitantes de asilo venezolanos, hay organizaciones que no explican mucho. Hay una iglesia que hace aplicaciones de asilo como churro, producción industrial. Ellos hacen una charla. En esa charla, fundamentalmente dicen: el comunismo es terrible, Venezuela cayó en el comunismo, no se va a recuperar nunca, miren a Cuba nunca se recuperó, apliquen por asilo o no tienen alternativa.
esa es la charla fundamentalmente, ¿no? No les explican realmente cuáles son las consecuencias de si el asilo te lo aprueban o te lo niegan, no explican cuáles son o sea, quién puede calificar y quién no. Creo que es importante tener una noción clara de esto, y vamos a dar una muy breve explicación. Creo que hay tenemos que entender que hay 4 elementos que se tienen que cumplir para que el asilo lo puedan aprobar. Primero, que tú estés acá en Estados Unidos. No puedes aplicar por asilo desde el exterior. O sea, nadie puede ir al consulado de Estados Unidos en Caracas a aplicar por asilo. Tienes que estar ya presente en los Estados Unidos. Segundo, el miedo fundado de que te pueda pasar algo muy malo si regresas. Y algo muy malo no es que, es que no hay trabajo, es que hay colas muy largas de Mercal. No, estamos hablando de que te pueda o bien matar, o bien perder tu libertad, o sea, que vayas preso, o bien que sufras tortura, violación, algo muy severo. Que el daño sea bien significativo. Tercero, el tercer elemento es que haya un nexo, una vinculación entre ese miedo que tú tienes y uno de los 5 grupos protegidos. Hay solamente 5 grupos protegidos por el asilo. Los 3 primeros realmente no aplican mucho para venezolanos, que son raza, religión y nacionalidad. No hay concretamente persecución en Venezuela por raza, religión o nacionalidad. Los 2 que sí aplicarían serían opinión política y pertenecer a un grupo social en particular. Opinión política es evidente, pertenecer a un grupo social en particular es un poco más complejo, es un concepto bien complicado, pero creo que la forma más fácil de entenderla es con un ejemplo. A Leopoldo López lo están persiguiendo por su opinión política, pero de pronto al hermano de Leopoldo López, que nunca sale hablando de política y nunca nadie lo ha escuchado hablar de política, le pudieran hacer un daño muy grave, no por su opinión, sino por su vinculación familiar. Eso es pertenecer a un grupo social en particular. Una persona que tiene un riesgo muy grave de que le pase algo, no por su opinión personal, sino por el grupo al que pertenece. Pero ese grupo tiene que ser muy concreto, tiene que ser bien definido. Ese es el tercer elemento, que tu miedo esté vinculado a uno de los 5 grupos de protección por el asilo. Y el cuarto y último elemento es que el daño lo produzca el gobierno directamente o un grupo que el gobierno ha decidido no controlar, como por ejemplo los colectivos. Porque si el daño te lo va a ocasionar un criminal anónimo, es decir, si tu miedo es que te secuestren para pedirte dinero, eso no está protegido por el asilo. No hay una motivación política para secuestrarte. La extorsión no es una motivación política. La extorsión económica es una motivación económica. Ahora, si te secuestran para hacerle daño a un preso político, hay una motivación política, independientemente de que tú seas o no seas político. Si te van a hacer daño a ti y el gobierno tiene una motivación política para hacerte daño, seas tú político o no, allí es donde vendría la protección. Pero si te van a hacer daño porque hay criminalidad, porque hay AMPA común, eso no está protegido por el asilo. Bueno, eso nos da una idea clara, yo creo que, de cómo funciona el asilo. Creo que ya es importante que... ¿Perdón? Pues las consecuencias importantes. Si el asilo lo niegan, si la persona... Generalmente cuando el grueso de los venezolanos que están aplicando por asilo acá, lo están haciendo por la vía afirmativa, es decir, entraron con visa de turista o de estudiante y una vez acá aplicaron por asilo. Si el asilo lo niegan, la persona es colocada en un proceso de deportación y lo mandan a un juez de deportación, un juez de inmigración. Y el juez va a decidir si la persona es deportada o no. Es un proceso que dura años también. Estamos hablando de que una persona puede pasar 6 años acá peleando su caso de asilo desde el principio hasta el final sin tener una decisión concreta. El juez de inmigración al final va a definir si la persona se puede quedar o no. Si el juez decide que no califica para asilo y la persona es deportada, pues en efecto va a ocurrir una deportación forzada, ¿no? Sin embargo, existe la alternativa de que lo aprueben, obviamente, que es el objetivo de cuando se envía la aplicación. Y si lo aprueban, la persona va a tener un año con un estatus de asilado político. Y al finalizar ese año puede aplicar para obtener el estatus de residente permanente.
Esto nos da una idea más o menos clara del proceso de asilo, ¿no? Sé que hay millones de preguntas adicionales y creo que es el momento que continuemos con los siguientes pasos que tenemos que dar para que tengamos tiempo para hacer el speed networking, y vamos a abrirlo para algunas preguntas concretas si hay gente que tiene preguntas antes de que pasemos al speed networking. ¿Te dan un chance para tú salir del país? Eso es una pregunta complicada porque depende de muchos factores. Existe la posibilidad hay una serie de cuestiones que hay de potenciales alivios migratorios. Uno de los potenciales alivios migratorios es deportación voluntaria. Es decir, que tú le digas al juez, no tienes que votarme, no tienes que ponerme unas esposas y montarme en un avión y sacarme a la fuerza, yo me voy por mi cuenta. Eso es una alternativa, y si el juez lo aprueba, entonces te permiten hacerlo y te dan generalmente 60 días para hacerlo o algo por el estilo, ¿no? Ahora, si no calificas para eso o no aplicas para eso, porque realmente bajo ninguna circunstancia quieres ir a Venezuela, en ese escenario, pues sí, te sacan a la fuerza, te ponen unas esposas, te montan un avión y te llevan, y pasas detenido un tiempo hasta que logran llenar un avión suficiente de venezolanos para que te lleven. Pero ¿hay alguna otra pregunta? Antes que pasemos al siguiente. Por allá hay otra. Yo tengo uno, y si es un poquito fuera del tema, hablamos después, ¿no? Okay. ¿Qué ocurre si alguien que está solicitando asilo puede que cambie su estatus debido a que se casa porque vino soltero? Paulo. Están los dos procesos vigentes, uno anula el otro, si sale primero del asilo, o sea, ¿cómo sería la situación en ese caso? No hay ninguna prohibición de una persona, por ejemplo, que está pidiendo asilo, pues si se casa con un ciudadano americano, puede perfectamente solicitar, o sea, irse por la vía familiar, la avenida de petición familiar, y enviar una carta a la oficina de asilo indicando: yo abandono mi caso de asilo porque tengo esta otra alternativa. Y es perfecto.